muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de el sábado. Siempre es un honor y un placer estar aquí con ustedes temprano desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma y diario de el sábado, un programa de 2 horas que junto a nuestros compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos a hacer un ejercicio y a tratar los temas más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos cada sábado. Esta edición correspondiente a este sábado 8 de enero del año 2022 ya, y que en este reencuentro de este 2022 desearles mucha salud, mucha armonía, unión familiar, comprendimiento entre todos las buenas que le podamos desear como persona y como medio, ya luego de la víspera de Navidad y que todo lo que nos hemos encontrado. Iniciamos el año, señores, con mucha preocupación en el ámbito del auge que ha tenido la propagación del COVID-19, que ha reflejado cifras alarmantes, cifras récord, luego de meses que teníamos controlada la propagación. Hoy vemos como en las últimas semanas ha arrojado cifras de los 5,000 y pico de contagios, y eso es de mucha preocupación. Hemos visto cómo el Ministerio de Salud y los organismos competentes han emitido la información de que la nueva variante Omicron es la que se posiciona en todo el panorama nacional. Es de mucha preocupación. Vamos a ver, como cada sábado, las estadísticas que arroja el Ministerio de Salud en ese sentido, y que conforme al boletín especial número 659 nos dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 5.968. Casos reportados en las últimas 24 horas es de 5.968. Casos activos, 29.079. Total de casos registrados, 444.985. Recuperados, unos 411.653. Descartados, 2.196.742. Pruebas antigénicas, 12.221. Muestras PCR, 12.287. Muestras subsecuentes, 7.732. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 18.10%. Muestras por millón de habitantes es de 252.833. Muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 24.508. Muestras en total, 2.641.727. Positividad diaria es de un 35.57%. Muestra por primera vez es de 16.776. El total de defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de una persona, y el total de defunciones ocurridas en las últimas 24 horas es de una persona. El total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto del COVID es de 4.253. Mortalidad por millón de habitantes es de 407.04 y la letalidad es de 0.96%. Información importante es el tema de la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria en este momento por camas COVID ronda el 26%, y la ocupación de camas UCI por COVID ronda también el 26%, y la ocupación de los ventiladores
por el COVID ronda el 22%. Información importante, reitero, es el tema de los casos reportados en las últimas 24 horas. Dice este boletín que en este momento los casos en total reportados en las últimas 24 horas es de 5.968. Hay que prestar mucha atención al nivel de contagio, señores. La propagación en los últimos días, conforme a los boletines que arroja el Ministerio de Salud, es de mucha preocupación. Vamos a ver entonces el total de inoculados o personas vacunadas a el día 6 de enero de el 2022, y dice que el total de inoculados hasta el día 6 de enero de 2022 es de 14.181.824. 14.181.824 personas inoculadas. Dentro de estas, con la primera dosis, un total de 6.950.489. Con la segunda dosis, primera y segunda dosis, un total de 5.717.501. Y con la tercera dosis de refuerzo, un total de 1.511.750. Así va la estadística de las personas inoculadas en la República Dominicana contra la vacuna del COVID. Esta información del nivel de contagio, el aumento excesivo de cifras récord, vamos a ir tratándolo en el curso del programa porque es un tema que llama poderosamente la atención. Vamos entonces a ver el plano económico. Vamos a pasar al plano económico, como cada sábado, referente a el precio de los combustibles para la semana del 8 al 14 de enero, y que según el gobierno, alzas internacionales del petróleo impactan en precios del mercado local, por lo que se genera un aumento al precio de los combustibles para esta semana. Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que la gasolina premium reflejará un aumento de 3 pesos con 50 centavos para venderse el galón a 273 pesos con 60 centavos. Gasolina regular refleja un aumento de 3 pesos para venderse a 258 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo refleja un aumento de 4 pesos para venderse a 223 pesos con 10 centavos. Y el gasoil regular refleja un aumento de 3 pesos con 50 centavos para venderse a 204 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo GLP refleja un aumento de 1 peso con 50 centavos para venderse a 142 pesos con 60 centavos. Y el gas natural mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Es decir que tanto las gasolinas como el gasoil y el gas licuado de petróleo GLP reflejan aumento en sus precios para la semana del 8 al 14 de enero, conforme a la fijación de precios que rinde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES cada viernes. Vamos entonces de inmediato a una pausa, y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: más de 23,000 casos de COVID en la primera semana de este año. Más de 23,000 casos de COVID en la primera semana de este año. Salud Pública instruye reducir cantidad de empleados en oficinas. El gobierno llama a clases presenciales el próximo martes. Despiden otra víctima de Chiapas. Centros de pruebas diagnósticas continúan llenos en todo el país. Medio Ambiente inicia regularización de 29 vertederos. Ex militar colombiano estuvo en República Dominicana y este sería clave en asesinato de Jovenel Moïse. Pediatras se oponen a la apertura de las clases presenciales ante aumento de casos de Omicron. Presidente de Suprema Corte de Justicia propone separar a prisiones de la Procuraduría. Tras 7 días positivo al COVID-19, personas podrían reintegrarse a sus labores sin tener resultados negativos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió la tarde de este viernes la resolución 0002-22, en la que se especifica las nuevas medidas que deberían ser aplicadas ante el contagio de la COVID-19. Abinader transita sin ningún liderazgo que lo desafíe. Sergio Alcántara da triunfo al Licey con un jonrón de oro. Ocupan 1.2 toneladas de droga en Punta Caucedo. Abinader viajará a San Juan y Las Piñas este fin de semana. Mayra Jiménez asegura brindan asistencia psicológica a mujer golpeada por Alexis Villalona. Haití se hunde en la inseguridad 6 meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Medio Ambiente informa incauta vehículos que utilizaban para extraer material ilegal de los ríos Yuna y Camus. Junta Central Electoral informa gran parte de su personal tiene COVID. Extenderá horarios en oficinas de mayor demanda. Daniel Rivera dice solo hay 1.700 personas del sector salud contagiadas con la COVID-19. Poder Ejecutivo crea comisión encargada de ejecutar políticas de transformación policial. Salud chequea a los pasajeros que llegan en cruceros de Puerto Plata. A base de batazos, los gigantes logran su 7ª victoria. ADP mantiene su posición, rechaza el retorno presencial a las aulas este martes. 146 personas del crucero que atracó en Puerto Plata dieron positivo a la COVID-19. De Obama a Oprah, la política y el espectáculo de Estados Unidos se despiden de Poitier. Ministerio de Trabajo recuerda a empleadores que el plazo para presentar planilla de personal fijo vence el 15 de enero. Cadena perpetua para 3 hombres blancos por matar a un joven negro en Estados Unidos. Estados Unidos insta a vacunar a los niños antes del alza de hospitalizaciones. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Y de inmediato pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce en esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que
República Dominicana retoma las clases presenciales, pero de forma voluntaria. El gobierno dominicano anunció este viernes que las escuelas retomarán las clases el próximo martes de forma presencial, a pesar de encontrarse el país en niveles máximos de contagio de la COVID-19. Aunque la asistencia a los centros educativos será voluntaria si los padres desean llevar a sus hijos a clases. Confiscan 1.2 toneladas de cocaína en Puerto Caucedo. Las autoridades antidroga de República Dominicana se incautaron de 1.2 toneladas de cocaína en operativos realizados en el puerto de Caucedo, mayor terminal de cargas del país. Poder Ejecutivo crea comisión ejecutiva para la transformación de la policía. República Dominicana registra nuevos récords de 5.968 casos diarios de COVID-19. Las licencias por contagio de COVID-19 se reducirán a una semana. República Dominicana recibe los últimos 5 cuerpos de migrantes fallecidos en México. Lo que hemos aprendido de primeros resultados al Salón de la Fama y si darlos a conocer es bueno para el béisbol. Liga Municipal Dominicana y alcalde de Tamboril construirán estación de transferencia. Amarante Baret dice 2022 es inicio de oposición firme a planes destructivos del gobierno. PRD sugiere gobierno tome medidas urgentes ante altos contagios de la COVID-19. Alcaldía de Santiago critica falta de información sobre ampliación de autopista Duarte. Se agotan los medicamentos antigripales en farmacias de Santiago. Colegio Médico Dominicano revela 40% de médicos del Cabral y Báez están infectados con COVID-19. Préstamos a granel. Policía apresa a 6 personas por diferentes delitos en línea noroeste. Ex ministro de Salud Plutarco Arias llama a la población a vacunarse. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en nuestro digital en portada nos dice que Medio Ambiente incauta vehículos pesados utilizados para extraer material ilegal de los ríos Yuna y Camus. La cultura se fomenta con educación formal. Autoridades vigilan protocolos sanitarios en embarcación con casos positivos de COVID-19 que atracó en Puerto Plata. 146 personas del crucero que atracó en Puerto Plata dieron positivo al COVID-19. Educación convoca a clases presenciales a partir del próximo martes. Se agotan medicamentos antigripales en farmacias de Santiago. Apresan en flagrante delito a hombre acusado de seducción de menor en Constanza. Las licencias por contagio de COVID-19 se reducirán a una semana. Director de Impuestos Internos informa solo el 50% ha renovado el marbete. Director de Proindustria y gerente del Bandex sostienen encuentro en apoyo a exportación. Movimientos y grupos sin líderes parecen en poco tiempo. Universidades deciden volver a docencia virtual por brote de COVID. Margarita Rijo Presbot, no hubo irregularidades en ese trabajo. Educación, Salud Pública y el Gabinete de Salud evalúan comportamiento de la COVID-19. Proindustria cierra el 2021 con más de 21.500 empleos directos. Francisco Domínguez Brito dice, es una burla a la democracia ignorar las declaraciones del ex magistrado Madera. La corrupción más grande en recursos es vía los combustibles, dice el representante del movimiento Gentío, Ramón Monchi Estrella, al participar en el Café Diario 55 que se transmite en este canal.
Gobierno cierra el 2021 sin nuevas cuentas por pagar por primera vez en 16 años. Disminuye deuda consolidada de un 69.5% a un 63%. Si nos sentamos, el sector transporte y el gobierno se logran muchas cosas, dice el presidente de la Federación Regional de Trabajadores de Transporte, FETRANRENO, Gervasio de la Rosa, al participar en el Café del Diario 55 que se transmite en este canal. Gobierno sube a 10,000 pesos pensiones de civiles y policiales. La Dirección General de Impuestos Internos llama a renovar marbete por internet para evitar aglomeraciones. Estrella logran victoria 8-3 sobre Águilas. Águilas blanquean Gigantes por tercera vez en victoria recorrida. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Luego de la llegada de la variante Omicron al país, se han disparado la ola de personas positivas con la COVID-19. Luego de que entendíamos que llevábamos estadísticas conforme a el control de las autoridades en aras de que el contagio diario que emitía este informe iba en proporción baja de manera significativa, y que cuando teníamos números y cifras sumamente altas, el nivel de ocupación hospitalaria que rondaba más del 50% por los casos de COVID, y que en un momento dado llegó a bajar a menos de un 20%. Los contagios diarios ya oscilaban entre 200 300 personas
Y esto enviaba una voz de aliento para los ciudadanos en el entendido, e incluso para el Estado Dominicano, porque aparentemente todo estaba controlado. En países como Estados Unidos y otros de la región, se había dado a conocer de esta nueva variante Omicron y que surgió cierta incertidumbre en el caso de qué tan contagiosa era y sobre todo hasta qué punto se podía propagar a los países aledaños. Destapamos de que ya en la República Dominicana circulaba esta variante Omicron y que a todas luces ha conllevado a un aumento excesivo del nivel de contagio diario de personas. En los últimos días, viendo las estadísticas que arroja cada informe el Ministerio de Salud, hemos arrojado cifras de más de 5.000 personas diarias de manera reiterativa, contagiadas, y entonces esto ha alarmado a las autoridades, pese a que hemos visto declaraciones por parte del gobierno que es imposible volver al confinamiento del país con los casos excesivos que tenemos de contagio. Vamos a ver las declaraciones del señor presidente en torno a este tema de la Omicron y la propagación excesiva de los contagios. Estamos tomando las medidas que le convienen al pueblo dominicano, respetando su salud y también de manera integral. El Gabinete de Salud, conjuntamente con el Gabinete de Educación y el Ministerio de Educación, están haciendo las consultas y los estudios de lugar para determinar, y pienso que mañana deben decidir sobre el tema de las escuelas. Pero quiero decir esto, en todo el mundo, debido a que tenemos, como dije desde el principio, una variante muy contagiosa, prácticamente indetenible, pero al mismo tiempo es la menos letal. No hay en los países del mundo, no, en el 98% de los países del mundo, y lo más importante, no hay restricciones. Se están abriendo las escuelas. Y recuérdense que les dije que en condiciones especiales teníamos que ir aprendiendo a vivir con el COVID, manteniendo siempre las distancias, manteniendo las precauciones del lugar. En el caso del turismo, es bueno que sepan, para que mucha gente parece que no está informada de estos detalles. Al llegar los turistas, se hacen pruebas aleatorias, de las cuales, al llegar, no al 31 de diciembre del pasado año, los positivos eran menos de un 1%. Pero al mismo tiempo, cuando se van, se le hacen pruebas PCR también. Y a varios países, a personas que vienen de varios países que tienen una especial situación, como es el caso de Inglaterra, Sudáfrica, que prácticamente no vienen turistas, se les piden las pruebas PCR y las tarjetas de vacunación también. Estamos tomando todas las medidas para asegurar que podamos tener un país con una salud segura, pero al mismo tiempo que podamos continuar con nuestra economía. A los que hablan de confinamiento y de volver atrás, eso es imposible. No hay las condiciones, ni hay tampoco la necesidad en ese sentido. Este país ha sufrido mucho, todos hemos sufrido mucho, y podemos ir avanzando, cuidando la salud y también manteniendo hasta donde se puede la normalidad de todas nuestras actividades. Los datos que hay actualmente en el país. Estamos ante una variante, la Omicron, que es la más contagiosa, pero también la menos letal. No hay un solo caso reportado con la variante Omicron que haya fallecido en la República Dominicana. Ahí estuvimos escuchando la declaración del señor presidente Luis Abinader en este sentido, que no hay intenciones de que la República Dominicana vuelva al confinamiento y que el nivel de contagio de Omicron en el país ha conllevado a que
en las primeras semanas nosotros tengamos más de 23,000 personas contagiadas. Nos encontramos en un momento de mucha interrogantes, porque está pautado para que el próximo martes en el país ya se inicie la docencia, y que han planteado que la misma, según el Ministerio de Educación, iniciaría de manera presencial, aunque voluntaria. Es decir, no hay intención de que se inicie la docencia de manera virtual como lo hicimos en la época pasada. Entonces, creo que nosotros debemos prestar mucha atención a lo que está pasando con el tema de la propagación de la COVID en la República Dominicana. Si bien es cierto que la Omicron es una variante que se propaga con mayor facilidad, no menos cierto es que es menos letal que las demás variantes que han surgido en la República Dominicana. Las farmacéuticas, farmacias, han emitido declaraciones que se han agotado gran parte de los medicamentos antigripales, y que concomitantemente con esta variante Omicron que ha propagado y ha aumentado el nivel de contagio de la COVID en el país, también circula esta gripe denominada influenza, entre otras. Es decir, que nosotros estamos en un momento sumamente difícil en cuanto al tema de salud. Hay unas declaraciones que ha dado el Colegio Médico conjunto con el Ministerio de Salud y otros estamentos, y es que incluso las licencias por contagio de COVID se reducirán a una semana. Es decir, que ha emitido el Colegio Médico Dominicano y otras sociedades médicas conjuntamente con el Ministerio de Salud, de que las licencias que se emitirán a las personas contagiadas por la COVID-19 serán reducidas hasta 7 días en comparación con las demás licencias que se estaban emitiendo. Es decir, que desde el momento que una persona da positiva con la COVID-19, la licencia que emitirán los organismos competentes serán de 7 días. Y son medidas también que se han ido tomando en la situación que hemos estado conviviendo con esta propagación alarmante de la COVID-19. Es decir, que tenemos muchos factores. Tenemos el tema de la docencia pautadas para el próximo lunes. Tenemos las declaraciones que estuvimos escuchando del señor presidente Luis Abinader de que es imposible que volvamos al confinamiento con el tema de la COVID en el país, y también la información de reducir hasta una semana la licencia por el contagio de la COVID-19. En Santiago también se ha dado la información de que el nivel de contagio de los médicos es sumamente alarmante. Y cito la información que diera el Colegio Médico Dominicano referente a el Cabral Ibáez. Y dice el Colegio Médico Dominicano que en este momento el 40% de médicos del Hospital Cabral Ibáez está infectado con la COVID-19. Es decir, que la circunstancia con el tema de la propagación del COVID se ha alarmado. Vamos a esperar en el curso de los días cómo las autoridades irán dando respuesta a este tema, porque sin lugar a duda nos encontramos en un momento que hay que prestar mucha atención por la propagación del contagio de la COVID en el país. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, desde el magnicidio que ocurrió en el vecino país Haití, se han estado generando titulares e informaciones con el objetivo y la intención de empañar de manera reiterativa o intentar de empañar de manera reiterativa la imagen de la República Dominicana. Y para nada es un secreto que eso ha sido un objetivo recurrente de sectores interesados que han instaurado campañas dirigidas en contra de la República Dominicana. Sectores dentro del vecino país de Haití como sectores que conviven en la República Dominicana, conjuntamente con sectores internacionales. Y ese ha sido históricamente el objetivo. Cualquier antecedente, cualquier acontecimiento, tratar de ligar a la República Dominicana. Y cito, porque en el día de hoy sale un titular que es recorrido de varios diarios internacionales, incluso del canal hispano de Univisión, donde cita que ex militar colombiano estuvo en República Dominicana y este sería clave del asesinato de Jovenel Moïse en Haití. Y nueva vez tratan de alar por los moños, por la greña, el nombre de la República Dominicana. Ese titular, que cuando usted lo cita, lo lee y va al cuerpo de la noticia, citar a la República Dominicana no implica nada con la situación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití. Cuando usted va al cuerpo de esa noticia, de ese titular, citar a la República Dominicana, a todas luces, arroja malas intenciones. Porque al igual como estuvo en República Dominicana, estuvo también por Colombia y estuvo por otros países. Entonces, yo entiendo que citar con ese titular de que él es ex militar colombiano implicado presuntamente en el magnicidio y que puede ser pieza clave contra el asesinato del presidente Jovenel Moïse, porque estuvo en la República Dominicana, no tiene ningún significado. Y ese titular, a todas luces, arroja la campaña mediática que ha sido reiterativa por sectores que residen en Haití, sectores que residen en la República Dominicana y sectores que residen en el extranjero. Y esto es una prueba más de los mecanismos que han estado utilizando para ensuciar la imagen de la República Dominicana. Porque en ese país, si se le pudiese llamar país, su práctica ha sido esa. Y yo siempre lo he dicho y lo reitero. Hay sectores influyentes de ese país que no le interesa la estabilidad ni social, ni política, ni económica. Porque han vivido históricamente de la inestabilidad de ese país. Vamos a estar claros. A esos sectores no le conviene que surja la estabilidad en ese país. Hace unos días asesinaron a 2 periodistas, los quemaron vivos, porque en ese territorio no le conviene ni le interesa que surja la estabilidad. Tienen que vivir, tienen que convivir, tienen que estar bajo la inestabilidad social, política y económica. Porque esa ha sido su cultura
Ese ha sido su comportamiento históricamente. Ese ha sido su comportamiento históricamente. Y no se conforman con convivir bajo esa situación, sino que la intención ha sido empañar, ensuciar la imagen de la República Dominicana. Por lo que esos titulares que observamos de manera reiterativa, que se suman allá a otros titulares que han intentado en contra de la República Dominicana, a todas luces podemos vislumbrar que es parte de la campaña mediática, reiterativa e histórica que han estado instaurando en contra de la República Dominicana. Ese conglomerado de personas que conviven en esa demarcación no le conviene que exista estabilidad ni social, ni política, ni económica, ni siquiera religiosa. Porque estar en esa situación a esos sectores le ha generado muchos intereses. En combinación con sectores de la República Dominicana y del extranjero. Y no veremos nunca en Haití estabilidad social, ni política, ni económica. Porque esa sociedad fue concebida bajo esas circunstancias. Y la cultura en que se le ha instaurado a esa sociedad ha sido con ese objetivo. Allí nunca se van a poner de acuerdo. En Haití nunca se van a poner de acuerdo. Porque esa es su cultura. Ese es su comportamiento de naturaleza. Y por eso vemos cómo organismos internacionales, los Estados Unidos, han emitido que no van a intervenir ese territorio. Y que en un momento cuando lo hicieron ya se retiraron. Porque estuvieron convencidos de que esa es su cultura, de que esa es su razón de ser. Vamos a estar claros. Haití nunca va a estabilizar su comportamiento, ni social, ni político, ni económico, porque fueron creados así. Fueron creados así. Por lo que cada vez, y acá política exterior, Cancillería, debe prestar atención a estos titulares que se generan. Porque esto es reiterativo y ha sido histórico para empañar la imagen de la República Dominicana. Y nosotros, yo lo he dicho, debemos ser celosos con la imagen de la República Dominicana en el exterior, porque eso influye en el turismo y el aporte que hace el turismo al PIB es muy significativo. Y aquí debemos ser celosos con esto. Tanto el tema de las zonas francas, tanto el tema de las remesas como el turismo son los que más aportan al Producto Interno Bruto. Y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se atente con estos sectores. Y cuando surjan titulares como estos, política exterior, Cancillería, debe contrarrestar los mismos. Porque estas campañas, estos titulares son dirigidos con un objetivo, empañar la imagen de la República Dominicana. Cuando nosotros hemos sido declarados como la meca en el tema del turismo para la región. Y el crecimiento ha sido abismal. E independientemente de las condiciones de salud que está viviendo el mundo, de la situación de la crisis de salud sanitaria que está viviendo el mundo,
hemos tenido una demanda significativa en este sector. Y por eso yo he dicho, debemos ser celosos con situaciones como esta que generan o intentan generar y empañar la imagen de la República Dominicana de forma negativa. Cuando usted va al cuerpo del titular, nada implica que se haya citado de que ese ex militar colombiano estuviera de tránsito o estuviera en la República Dominicana de forma temporal. ¿Y por qué citar la República Dominicana? ¿Por qué? Porque existe un objetivo de cada cierto tiempo tratar de empañar, de ensuciar la imagen del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren, pasando a otro tema, se ha cuestionado hace ya un tiempo la situación de los préstamos que ha estado tomando el gobierno y que incluso en varios diarios de circulación nacional en el día de hoy salen como titulares de la cuantía significativa de financiamiento o préstamos que se ha estado aprobando desde el Congreso Nacional. De hecho, hace unos días fue aprobado un monto de unos 300 millones de dólares para enfrentar el tema de la propagación de la COVID-19. Creo que la situación de los financiamientos que ha estado tomando el gobierno es una situación que a todas luces arroja el interés del doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas. Yo siempre he dicho que nosotros, como país, hemos estado en una situación en cuanto a finanzas públicas muy difícil porque nos vimos obligados a incurrir en gastos excesivos por el tema de los planes de asistencia sociales que vienen desde la administración del expresidente Danilo Medina, pero también nos vimos envueltos en el tema de las recaudaciones y su disminución. Es decir, que cuando usted tiene mayores gastos, pero también sus ingresos disminuyen, eso en cuanto a finanzas públicas se establece como doble grado de negatividad. Y esa es la condición en la cual se ha encontrado la República Dominicana. En un momento dado vimos cómo se había propuesto el tema de una reforma fiscal, que más que una reforma fiscal yo había citado que sería una reforma tributaria. Y surgieron sectores encontrados en este sentido. Entiendo de que la política de endeudamiento es sumamente difícil para el país porque ya arrojamos más del 50% de lo que genera la República para el pago de deudas e intereses. Y esto en cuanto a economía es sumamente comprometedor, porque cuando usted debe destinar más del 50% de lo que usted genera al pago de deudas e intereses, entonces usted está en una situación económicamente difícil. Y entonces los economistas han cuestionado el alto nivel de endeudamiento en lo que ha estado incurriendo el gobierno en los últimos meses. Yo creo y entiendo que acá, sin temor a equivocarme, hemos estado ya hace mucho tiempo posponiendo el tema de las reformas tributarias. Y creo que hay que atender el equilibrio de los recursos
del Estado Dominicano. No es un tema solamente del ingreso, es un tema de gasto y sobre todo atender la calidad del gasto. Creo que esa política económica se debe reorientar por parte del Estado a la calidad del gasto, porque no importa lo que una persona o un país genere, sino es la forma y la condición de cómo usted utiliza esos recursos que genera. Es un tema de calidad del gasto. Y aquí hace mucho tiempo de que hay sectores que tienen muchos privilegios a diferencia y en comparación de otros. Y aquí hay sectores que tienen beneficios en cuanto a exención de impuestos, en cuanto a exoneración y privilegios por parte del Estado. Y debemos reorientar la política económica del país. Nosotros debemos reorientar la política económica del país y no podemos permitir que unos cuantos tengan privilegios en comparación con la mayoría de los dominicanos. Y cuando acá atendamos y reorientemos la política económica, que esos cuantos que tienen privilegio de exención, que esos cuantos que tienen privilegio de exoneración, y que las mayorías de los dominicanos y las dominicanas sean los que carguen con esa carga y esa responsabilidad, entonces no vamos a crear un equilibrio ni una balanza en cuanto a finanzas públicas. Es un tema de calidad del gasto, independientemente de lo que genere una persona o un país o una región. Debemos reorientar la calidad del gasto y sobre todo el equilibrio de los impuestos, que unos cuantos tienen el privilegio de exoneración y exención, sin embargo la gran mayoría tiene la responsabilidad de arrastrar con estos. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir con este subdiario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Bueno, ya luego de varias semanas de ausencia con motivo a la Navidad y al Año Nuevo, ya entonces nos reencontramos acá desde Super TV 55 con el equipo completo y que es un placer para mí, concomitantemente deseándole mucha salud y bendiciones en este 2022 a nuestros compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero. Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Ay, pero comenzamos muy bien con eso de jóvenes. Buenos días, Wagner, buenos días, mi querido Ignacio, y buenos días a todos ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en su diario del sábado. Bien, buenos días, lo he extrañado durante un año. Sí, sí, sí. Un año que no lo veía. Ay, sí. Y el niño Jesús se portó bien conmigo, porque ustedes me ayudaron bastante. Llegó un niño Jesús que no estaba esperando, y llegó pues justo en un momento cuando uno lo necesita. Es importante, Eso es lo mejor. Oye, cuando uno recibe esas cosas que uno está en una situación de dificultad y llega ese niño Jesús, pues uno se siente feliz. Gracias a ustedes porque ustedes me apoyan tanto y me dan tanta fortaleza para seguir adelante. Hay muchas adversidades, pero cada día uno tiene que aplicarse el FODA. Sí, sí. Cada día, en todo, Sí. porque no solamente a nivel gerencial y empresarial, no. Yo en ese El caso, FODA hay que aplicárselo en todo. Y eso significa que los problemas tenemos que convertirlos en oportunidades. sí, Identificar nuestras debilidades para las amenazas. Y entonces nosotros nos preparamos para contrarrestar esas amenazas, superar las debilidades y convertir esas dificultades en oportunidades para crecer. Y eso es en la cotidianidad, en el hogar, en la vida personal de nosotros, en el trabajo. Donde estemos, donde quiera, hay que aplicarse eso, porque la verdad es que la vida ha estado bastante difícil a nivel mundial. sí. El rebrote de la COVID-19 con esas variantes Delta y Omicron ha incrementado los contagios. Solo en Estados Unidos en un día hubo 1 millón de contagios. En República Dominicana van 23.000 en lo que va de este año. Por suerte, la mortalidad y letalidad es mucho menor. A pesar de los tantos contagios, si hacemos una comparación relativa cuando comenzó la pandemia, la cantidad de muertos es mínima con relación a aquella época. Sí, claro. Entonces eso es un gran síntoma. Entonces el gobierno, el presidente de la República ha dicho que no hay necesidad de volver a un toque de queda, esas restricciones para cerrar al país, y llama a la comprensión y a la confianza de la gente, a que tomemos conciencia cada uno de nosotros para convivir con esta terrible enfermedad. Y convivir significa uno cuidarse y al mismo tiempo producir. Y al mismo tiempo producir, ya el Ministerio de Salud Pública ha tomado una serie de medidas que incluyen que a una persona que se le detecte el Omicron, por ejemplo, en 7 días puede regresar a su labor sin la necesidad de una prueba de que ya está negativo. O sea, eso es un indicio de que la enfermedad en materia de muerte no es tan grave, pero hay que cuidarse. Cuidarnos nosotros es cuidar a los demás. Entonces, indudablemente que 23.000 contagios, hoy estamos a 7, a 8, hoy estamos a 8. Es una cantidad muy alta para la República Dominicana por la cantidad de habitantes que somos. Si uno lo lleva a otros países que tienen tanta, pero también tienen una población amplia. Sí. Entonces, señores, hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque aparte de esa variante, la Delta y la Omicron, la influencia está también creando una serie fuerte. Hay diferentes tipos de gripe en este momento. Y hay una que le dicen la rompehuesos. La rompehuesos. Entonces, señores, cuidémonos. Vamos a cooperar con las autoridades para que la situación sea menos dramática. Es verdad que estamos en una situación difícil. A pesar de todo, el país sigue caminando. Se convoca a docencia presencial para el próximo martes. Es voluntario, dice el ministerio, pero señores, eso de voluntario es muy
contradictorio, pues si no van entonces se queman. Exactamente. Entonces hay que coordinar con el maestro. Si los padres no quieren enviar a sus hijos a las aulas, entonces hay que coordinar con el maestro para que la docencia sea virtual. Hay condiciones. Bueno, yo era de opinión de que en enero hasta febrero se fuera virtual, completo, pero las autoridades han dicho que no hay una gran amenaza y en consecuencia vamos a cooperar con el Ministerio de Educación. Los padres, los estudiantes, el personal administrativo, los maestros, todos en conjunto, los actores del sector educativo, tenemos que tener un comportamiento y una disciplina acorde con la gravedad de la situación de la enfermedad. Hay un tema que Ilse estuvo tocando y es los falsos positivos y el tema de la confusión en tanto gripe con la misma Omicron y demás, Ilse, que tú... Sí. El mismo presidente del Colegio Médico, el doctor Zenén Cava, en una declaración de hace como una semana dijo que hacía un ataque, realmente era, a las ARS que no quieren autorizar una PCR de entrada, sino que obligan, por una resolución que se dio el año pasado, a que primero se haga un antígeno. ¿Qué pasa? Que el antígeno no lo cubren los seguros. El seguro te cubre la PCR si tú sales negativo en el antígeno, porque esa es la otra condición. Si el antígeno te da positivo, tú no vas a tener una PCR cubierta por el seguro. Ahora, si el antígeno te dio negativo y los síntomas están y el médico recomienda la PCR, entonces el seguro te cubre una PCR al año. ¿Cuál es la situación que denuncia el doctor Zenén Cava? Que el antígeno no tiene el nivel de certeza que tiene la PCR y te puede dar falso positivo, porque lo que mide prácticamente es la cantidad de carga viral. Y por eso hay posiblemente menos COVID que lo que se está presentando, pero no hay forma de determinarlo si no se hacen las PCR. La PCR. Cuando nosotros vemos los cuadros que presenta Salud Pública, por lo regular hay un 50% de los resultados que se dan PCR antígeno, por la misma situación. Todo el mundo quisiera hacerse su PCR que le permiten al año. El tema está en que tiene esa primera parte y para nadie es secreto que una PCR cuesta 2,000 pesos, un antígeno cuesta 2,000 pesos. Entonces, y no todo el mundo lo tiene a mano. Mi interrogante, Ignacio, si pudiese ser que de esos 5.968 casos que por lo menos emite el Ministerio de Salud Pública en sus estadísticas en el día de ayer y otros 5.000 y pico de días anteriores, ¿pudiese entonces significar que algunos casos de estos pueden ser falsos positivos? Sí, porque pudiera ser, eso es lo que me llama entonces la atención. Sí, eso es así. Eso es así y no hay por qué pensar que eso sea adrede, o sea, es un tema de Sí. la debilidad de la prueba. Claro, claro. Y es realmente una carga económica para la población. Sobre Claro todo. que sí, Porque la prueba, el antígeno, es casi 2,000 pesos. Sí, y tú tienes que pagarlo. Entre el transporte que tú gastes, son 1.800 Sí. en laboratorio, o sea, se dan más de 2,000 pesos. Y como dice Irsi, no todo el mundo tiene esos 2,000 pesos. No. Y más saliendo de una Navidad que para nadie es secreto también que se gasta mucho dinero. Y es una situación preocupante porque se supone que un laboratorio debe tener un contenido humano también, no es solamente el negocio. Porque lo que decía el colegio médico es que eso le está generando muchos millones de pesos. Sí, pero a los laboratorios y a las mismas Y a la ARS. administradoras, claro. O sea, todo ese Se están ahorrando sector ese dinero ellos. que está aprovechando la situación está generando muchos recursos. Mientras tanto, persiste la amenaza. Ahora, lo que uno no entiende es por qué el antígeno no es certero. Porque se hizo la prueba, o sea, es una prueba rápida. Y las pruebas rápidas nunca tienen la misma certeza que tiene una prueba como el PCR, que se toma varias horas y se hacen ya con otras rigurosidades. Eso es como el que se hace la mujer que se hace una prueba de embarazo de esa que venden en la farmacia, pero tiene que confirmar con una prueba que le Exacto. hagan de sangre, que esa es la que te da la seguridad. Es más o menos esa correlación. Entonces debe haber una política del gobierno, del Estado, en materia de salud, para en situaciones como esta garantizar una asistencia a la población. Si nosotros hacemos un balance de la cantidad de habitantes que hay en República Dominicana, 11 millones, uno no tiene, el censo es atrasado. Sí.
pero vamos a poner 11 millones. De 11 millones de dominicanos, en este momento, quizá yo esté equivocado, es posible que el 70% de esa población, y quizá más, no tenga la capacidad económica para resolver esas situaciones. Porque, señores, uno dice, pero 2.000 pesos son 2.000 pesos. Para una población mayoritaria que tiene ingresos que están por debajo del proceso inflacionario. Pero que no podemos verlo solamente como 2.000 pesos, Ignacio. Si en su casa hay 4 miembros, usted no hace nada con hacerse usted un antígeno, usted tiene que llevar los otros 3. Claro. Entonces estamos hablando de que son 8.000 pesos. Esa es la son situación. 2.000. Y mientras más miembros, más dinero. Bueno, ese ejemplo que usted pone, una familia amiga nuestra, Sí. me estaba diciendo eso, que se hicieron el antígeno y que hubo que llevar a 5 miembros de la familia. Y que eso implicó casi 10.000 pesos. 10.000 pesos. Eso es así. Entonces, indudablemente que hay que buscar una alternativa. Como dice Irsi, venimos de una época de Navidad donde lo que llegó se fue. O sea, los ingresos económicos llegaron y se fueron, porque es verdad que se recibe un poco más de recursos, pero se gasta mucho más. Se gasta mucho más en Navidad. Entonces el Estado va a tener que buscar alternativas para cuando se presenten estas situaciones, porque hay una situación de emergencia. Una situación de emergencia por la cantidad de contagios. Sí. Y por las dificultades que tienen. Yo ahora vengo al canal y vengo por el área monumental. Y señores, la fila que hay ahí para entrar al centro de vacunación en Gran Teatro llega hasta el elevado, dándole la vuelta al Gran Teatro. Wow. Entonces eso es también difícil. Entonces hay que buscar formas de flexibilizar la ARS y los laboratorios, pero también el Estado garantizar un sistema efectivo. Hay gente que se va a ir sin vacunar. Claro. Pero además se están tomando la prueba. La demanda mayor ahora no es la vacuna, para que usted tenga claro algo. La demanda mayor es el diagnóstico de la enfermedad. Porque ahí se van a buscar el diagnóstico y también a vacunarse. Y por eso es que está así de la aglomeración de personas ahí en el Gran Teatro. Entonces el ministro, el doctor Daniel Rivera, anunció anoche que ya está autorizado, es opcional, es voluntario, la dosis de reforzamiento, que es la que llaman la cuarta dosis. O sea, si ya usted tiene 6 meses que se aplicó la tercera dosis, ya puede ir para la cuarta dosis o el reforzamiento, que es lo que se le llama. Pero debe tener 6 meses, no menos, para que pueda tener, dice el ministro, efectividad. Entonces vamos a tratar de cooperar con todas esas situaciones que se están dando y del llamado que hace Salud Pública. El presidente de la República dijo que es imposible volver al confinamiento. La República Dominicana, que vivió una situación económica mucho más complicada en ese primer periodo, debe actuar con mucha cautela el gobierno y el empresariado. Porque cerrar el país en un momento de repunte para regresar a esa situación difícil podría ser peor. Lo que hay que cuidarse, convivir con el protocolo. Yo estaba viendo, por ejemplo, no lo vi completo, pero estuve viendo parte del juego de anoche. Señores, ahí había mucha gente sin mascarilla. Ahí había mucha gente sin mascarilla. Entonces eso es un peligro. Deben las autoridades ser más drásticas con el comportamiento de... Se hicieron varios conciertos, por eso es la cantidad de contagios. Aquí se hicieron conciertos artísticos al aire libre y uno veía a la gente sin mascarilla. La concentración en los estadios. Entonces, indudablemente que estamos en un estado de emergencia y es pertinente que se actúe con drasticidad contra aquellas personas que tratan de ser desobedientes. Vamos a utilizar un lenguaje más o menos tranquilo, desobediente, para no decirle violadores. Pero el desobediente es una fuente de contagio. Una fuente de contagio.
De manera que nosotros anhelamos que la ciudadanía adquiera conciencia de la importancia de autoprotegerse para proteger a los demás. Ese debe ser el compromiso de cada uno de nosotros, para que uno pueda regresar a la normalidad. Fíjense que a finales del año pasado, la situación marchaba tranquila. Usted se recuerda, y bueno, pues está, Sí, estaba controlado. bien, Pero también hay que recordar pero que vinieron estas variantes. Sí. no había Omicron. Vinieron Y estas Omicron variantes. llegó por avión o por barco, pero llegó. Esas son de las otras cosas que también son inevitables. O sea, el vacunado se puede infectar. Bueno, en República Dominicana, solo en diciembre, para reforzar lo que dice Ilse, vinieron al país 750,000 turistas. Y de esos 750,000 turistas, solo el 23% era de dominicanos ausentes. Los otros fueron extranjeros. O sea, la gran mayoría. Solo en un crucero en Puerto Plata se detectaron 146 casos de COVID. Solo en un crucero de 4 que llegaron. Imagínense los otros, uno no sabe cuántos casos hay exactamente, pero hay 146. Y por suerte que se tomaron la medida de rigor, se hicieron los estudios, las evaluaciones, se tomaron la muestra y se aislaron. Se mantienen aislados de la población. Pero es preocupante. En consecuencia, entonces, tenemos un incremento de los contagios, las unidades de cuidados intensivos en un 26% de ocupación, las camas, 39% las camas que ya son especializadas para COVID. Hubo un incremento significativo en las últimas 2 semanas. Sí. Entonces, todo eso indica que hay que actuar con mucha precaución, con mucha preocupación, porque como vamos, a todos nos va a dar el COVID. O sea, sí, y sería lo ideal, porque he leído varios expertos y epidemiólogos y alergólogos y todo eso, que dicen que la carga de protección mayor le llega a la gente cuando ya ha tenido la enfermedad. Entonces, si todos llegamos en algún momento a tener el COVID, algunos nos hemos librado durante estos casi 2 años, pero hay otra gente que según ellos le ha dado 3 y 4 veces, que yo la verdad es que lo escucho y a veces me da como un poquito de, déjame dudarlo, un poquito de duda, porque es que estamos hablando de 24 meses. Tú me dices a mí que un virus te ha dado 4 veces, pues tú no has tenido tregua. Entonces, a veces también el nivel de exageración hay que bajarle, como dice la señora de la hermanita, hay que bajarle 2 rayas, o bajémosle 3 rayas, para que no creemos también más alerta de la cuenta, porque hay mucha desinformación. Bueno, hay especialistas que dicen que la persona que dice que se le repitió, que lo que ocurrió fue que nunca Que se no sanó, se le quitó, que permaneció el se virus. le quedó el virus. Ya. Eso es más entendible que tú me digas a mí que te ha dado 4 veces el virus. Hay científicos, 2 científicos israelíes específicamente, 2 científicos israelíes que plantearon que el Omicron puede ser el final de la pandemia. Sí. Era bien. Hay una tesis que se ha planteado sobre la inmunidad colectiva y pudiese tener sentido con el tema del Omicron, porque la tesis que se maneja, incluso que escuchamos al señor presidente, es que es más contagiosa, pero es menos letal. Exacto. Y los números lo dicen. Y los números lo dicen. El boletín emitido por el Ministerio de Salud en el día de ayer arroja que una sola persona muerta en las últimas 24 horas y una persona notificada muerta en las últimas 24 horas. Estamos hablando- 96%. Estamos hablando de Exacto. una persona muerta de 5.958 casos. 68 casos. De 5.968 casos, una persona Una muerta. persona Entonces, muerta. Nosotros tuvimos situaciones aquí que de 500 casos hubo 15 muertos. Claro, claro, sí. sí. En una etapa de la pandemia. Entonces, esa tesis del tema de la inmunidad colectiva pudiese tener mucha razón o mucho sentido. Pero vamos a cuidarnos, vamos a tener mucho cuidado, amables televidentes, todos estamos bajo amenaza. Todos estamos bajo amenaza. Claro. Es una calamidad mundial.
una calamidad mundial. Hay países incluso que han recurrido a las restricciones drásticas. En Francia, por ejemplo, ya se había eliminado el uso de mascarilla en espacios públicos y se retomó. Y se han tomado toques de queda en China, en la ciudad donde se originó el virus, aislaron a 13 millones de personas, porque se detectaron 1,000 y algo de casos. O sea, estamos hablando de que es una situación que está preocupando al mundo. Uno nunca se imaginó que esto iba a durar tanto. Vamos para 2 años. En el caso de República Dominicana, en marzo, 2 años. Sí. Pero ya en China y en otros países ya están los 2 años, pues fue en diciembre. Por eso es COVID-19, que fue en el 19. Pero bien, vamos a tomar todas las precauciones del lugar. Hay que reconocer que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para garantizar vacunas, para garantizar todos los diagnósticos, y nosotros esperamos que también que el sector privado de salud coopere con el gobierno, porque el sector privado de salud piensa mucho en el dinero, no en la salud, sino lo que se van a ganar, que le ha ido muy bien, por cierto, en esta pandemia. Pero bien, no todo es pandemia, también tenemos la pandemia de la inflación, ¿verdad? Porque no solamente es problema de salud, y la pandemia del Código Penal. Sí. Señores, uno a veces se indigna con los legisladores nuestros. El proyecto del Código Penal original, 20 años en el Congreso, y no fue posible aprobarlo. 20 años dando tumbo, como la ley de partidos, 20 años. La Cámara de Diputados, de buena primera, a un diputado se le ocurre la idea de elaborar un nuevo proyecto y en 20 días ha logrado lo que no se consiguió en 20 años. En 20 días ha logrado ese diputado, Rogelio Bernardo Hijo, conseguir en 20 días lo que no se consiguió en 20 años. Y el presidente de la Cámara de Diputados, en medio del fracaso de la aprobación de ese código original, que también fue modificada la pieza original, dijo textualmente: no voy a joder más con este código. Que se manejen con el viejo, en una irresponsabilidad, de Alfredo Pacheco. En una irresponsabilidad de Alfredo Pacheco. Pues bien, ya tenemos un nuevo proyecto. El próximo martes continuarán los debates. Y esos debates, da pena, señores, las posiciones de algunos diputados. Usted sabe lo que un diputado decir en un debate de tanta profundidad y de tanta importancia, que la orientación sexual es un gusto. ¿Ustedes vieron eso? Desastre. Bueno, Desastre. O sea, uno se indigna con esos congresistas. Entonces, ese nuevo proyecto de ley para el Código Penal, al abogado del equipo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos, qué podemos decir de ese nuevo proyecto? No, mire, es una pena, como usted dice, escuchar legisladores que representan a la sociedad expresarse de esa forma. Y sobre todo, representa a la sociedad. se entiende de esa forma. Y sobre todo, lo que usted cita, pero hay que resaltar algo, que ese borrador que se pretende conocer fue propuesto dentro del marco de 48 horas. Ese no es el borrador original. No. Y surge, y le quiero dar una primicia a ustedes, surge en medio de unas supuestas declaraciones de amenaza, tanto al presidente del Senado, Eduardo Estrella, como al presidente de la Cámara de Diputados, de quitarle su visa si no aprueban ese nuevo borrador del Código Penal con el tema de la orientación sexual incluido. O sea, el de los 48 horas. Exacto, el último borrador que se presentó dentro del plazo de 48 horas. Hay ciertas informaciones de que hubo un tema de influencia
para que sea aprobado ese nuevo borrador con el tema de la orientación sexual. Entonces, creo que en ese sentido hay una línea marcada con la intención de generar o interés con el tema de la orientación sexual o algún morbo con esa situación. Entonces hay que prestarle mucha atención. Lo penoso de todo esto es que cuando existe voluntad de aprobarlo, como usted dice, se aprueba de un día para otro. Cuando no existe voluntad, tenemos un marco de 20 años en espera. Y en ese caso, la revelación la hace un obispo. Exacto. Víctor Masalles, de Baní, dice que tiene la información de que las presiones contra Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco es de que le van a quitar. Yo no pienso que Eduardo Estrella Se prestaría y para Alfredo eso. Pacheco se van a pegar a una visa. Sí. ¿Verdad? Bueno, aunque usted sabe que las visas aquí, en este país, son un boleto de... Pero cuando el obispo dice Cita esas eso, declaraciones. él no se va a aventurar. Ni va a inventar. Y Él más- no va a inventar esa Y información. más un obispo del nivel de... Exacto, eso iba a decir. A eso me refiero. Y lo que me llama poderosamente la atención es con un tema específico. No, eso es... Con un tema específico. Hay una situación que a mí sí me llama mucho la atención, y es que ustedes saben, y todos los dominicanos sabemos, el peso que tiene la iglesia en las decisiones que se toman en el país. Y el Código Penal, el problema, el impasse que ha tenido durante todos estos años, es ahí que está. Entonces, si la iglesia hace ese tipo de denuncia frente a una nación como Estados Unidos, porque a quien está realmente atacando Ah, es a quien va a quitar la visa. ah. Ya el problema se va más allá de los legisladores del patio. Sí. Ya estamos hablando de una lucha de poderes muy grande, Sí. muy grande. Entonces ya el tema ni siquiera tiene que ver con que el Código Penal, que si los ladrones, no, eso se está limitando al tema sexual exclusivamente. O sea, no tenemos Código Penal, y que quede clarísimo, por la aprobación o no de la parte que tiene que ver con sexo. Y es lamentable esto. Entonces hay muchos legisladores que tienen temor de enfrentar, por ejemplo, la posición de la iglesia. Sí. Y no quieren que lo pongan en una lista. No. Y hay otros que anhelan que los evangélicos y los católicos lo mencionen como sobresaliente, como algunos de Santiago que lo nombraron. Lo nombraron así, estos son los buenos. Son los buenos porque están a favor de lo que plantea un sector que uno puede estar o no de acuerdo. Porque los buenos legisladores deben ser aquellos que vayan a legislar en función de los intereses del país, Es lo correcto. no en función de los intereses de grupos particulares. Es lo correcto. O sea, Pero usted sabe que necesitamos eso esos no es legisladores. así. Usted sabe que aquí los legisladores llegan a la curul empujados por intereses particulares. Todos, en por su mayoría. suerte que ya vamos para la mitad. Y en el 24 usted será una voz allá. Espere. Sí, ya. Yo soy una voz rebusera. Sí, Yo creo que por eso pues, es que yo no estoy ahí. Porque yo respondo a unos intereses que son demasiado de aquí. Entonces Ay, hay otra situación también, jóvenes, en el ambiente político electoral, y es que los partidos políticos en este 2022 van a allanar el camino para definir a sus candidaturas. No hay duda de que el candidato a vencer será Luis Abinader. En el PRM nadie puede dudar de que va a ser candidato otra vez. Claro que no. Que no lo dude nadie. Eso está clarísimo. Leonel Fernández, que nadie lo dude, será el candidato de Fuerza del Pueblo. A propósito, tiene la COVID. Sí. El PRD está promoviendo a Miguel Vargas para ser candidato a la ¿En presidencia. serio? El PRD tiene más dificultades que los otros partidos. Porque todavía nadie sabe a quién se acierta, quién podría ser el candidato del PLD. Pero ahí hay una señora pulseándose esa candidatura. Mira, aquí estoy yo y me van a tener que comer con yuca. Si hay la alianza, Conmigo no. si hay la alianza PLD Fuerza del Pueblo, que se están haciendo gestiones, es un poco difícil que se logre el acuerdo. Pero en política nadie se puede descartar, ¿verdad? Sería Leonel Fernández, Abel Martínez. Es lo que se dice así en el lenguaje. Se visualiza a futuro. Uno no está seguro de que eso se pueda dar, pero el PLD no tiene definido su candidatura.
Por ahora no puede decirse que será Domínguez Brito, que será Margarita, que será Abel. Hay varias opciones que están en lucha. Cada vez más la dirigencia del PLD refleja mucha pobreza en el análisis de la problemática nacional. Un vocero del PLD que cada vez que habla lo que hace es empeorar el panorama del PLD. Eso es así, no hay que irse a... Fuerza del Pueblo en Santiago no se está sintiendo. No. Que había tenido... No se siente. Los partidos emergentes no sé qué va a pasar. Alianza País, no sé, no se sienten por ningún lado. Pero este 2022 será determinante para crear las bases, para determinar quiénes serán opción de poder. Hasta ahora opciones de poder, independientemente de la crisis que tiene, el PLD sigue siendo una opción de poder. Hay tres. ¿Ah? Hay tres opciones hasta ahora. Y el PRM, Fuerza del Pueblo, todavía le falta mucho. Es lo que yo observo en el ambiente, ¿no? Yo la veo al revés. No, yo lo veo como Fuerza del todavía en Santiago una plaza importante. No, pero usted sabe que en Santiago, Fuerza del Pueblo tiene unas figuras que están tranquilas igual, pero son unas figuras que tienen su peso, que salieron del PLD. Pero usted sabe que la política hay que trabajarla a diario. Sí, eso sí. Aquí hay partidos como Alianza País que cierran los locales para cuando vengan las próximas elecciones. Y así se puede llegar al poder. Tres meses Pero que antes. casi todos los partidos tienen los locales cerrados en Santiago. No, pero los partidos mayoritarios, ¿Cuáles? por ejemplo, el PRM, ellos van a veces. Ellos están, todos los partidos. El PLD se está reuniendo en los jardines, tiene un local que compró nuevo. Yo vi una casita. Sí, ellos tienen un local nuevo. Sí, Cerca del parque. sí, Y se están reuniendo, yo he visto varias actividades. la vi. El PRM, que antes de las elecciones, la carrera, eso era un mar de gente, Ya no hay. se ve muy desolado. Se ve muy desolado, porque los cargos atraen. Los cargos, la dirección de los partidos no están cumpliendo con su responsabilidad. Hay un tema ahí. Casi ninguna de las direcciones de los partidos están cumpliendo. Está en otras cosas menos en haciendo política. Pero recuerde que eso mismo pasó con el PLD cuando ganó, que los partidos, el PLD tenía una casa del partido en cada esquina y desde que ganaron la entregaron, eran la mayoría alquiladas. Ah, claro. Y la principal que tenían ahí frente a Gabriel, ¿se cayó eso? Yo Sí, no eso, recuerdo no, esa eso ya parte. no existe. Sí, entonces esto es normal. Solo Joaquín Balaguer tuvo la visión de instalar locales. Sí, y lugares estratégicos. Sí, el Partido Ahora, Reformista esos locales valen una fortuna. tiene locales a nivel nacional, porque Sí. Balaguer se encargó de eso. Sí. El PLD no tuvo el PRD no tuvo esa visión tampoco en el poder. Pero, Santiago tiene un buen local. pero eso debe PRM. tener una visión eso. El PRM compró un local, Sí, pero no. que era Lo una que pasa empresa. es que, mire, los partidos reciben un dinero mensual, anual en el presupuesto, y ese dinero debe incluir la formación de la militancia también. Entonces usted tiene que tener un espacio a donde ese militante de su partido pueda ir, buscar información, sentirse que esa es su casa, cualquier problema que tenga, irlo allá, llevar, sea o no sea gobierno. Cuando eso se pierde, pues se pierde esa conexión. Bueno, a los partidos le entregan millones de pesos. Es increíble que no tengan un local representativo. Representativo. Pero este año, repito, será definitivo para perfeccionar eso. Porque el 23 es el año preelectoral. Sí. Ya en el 23 están los candidatos No, ya electos. el 23, si Dios quiere. Ya Este año, han sido mediados de elegidos este los año, candidatos. Pero vamos a esperar que los partidos se activen en medio de la pandemia. Sí. Pero también, jóvenes, sigue el endeudamiento. A mí me preocupa ese Sí, endeudamiento. sí, más un tema. Porque se aprobaron 300 millones de dólares más. Es un préstamo que fue aprobado en marzo de 2021. En marzo de 2021. Y que se concretó ahora con la aprobación del Senado de la República. Hablan de que parte de esos recursos va a ser para combatir la COVID-19. Sí. Pero nosotros necesitamos un presupuesto sobre la base de la planificación, de que se aprovechen los presupuestos de cada institución antes de recurrir a tantos préstamos. No es que no se hagan préstamos, es que se regulen los préstamos y que la mayoría de los empréstitos sean para programas reproductivos, no para gasto corriente, no para gasto corriente. Entonces, a mí me preocupa, jóvenes, esos préstamos. son muchos. La alcaldía de Santiago critica falta de información
sobre la ampliación de la autopista Duarte. Dice que no se le ha dado ninguna información, solamente que solicitándole el retiro de algunas vallas. Bueno, pero el gobierno dio un informe de lo que se va a hacer y lo publicó. ¿O no lo leyeron? Tal vez ellos querían que se lo llevaran allá. No hicieron la tarea, ¿verdad? No, porque el gobierno dio un informe. Sí. Se va a hacer la ampliación y remodelación de la autopista de tal punto a tal punto. Y se va a hacer esto y esto y esto. Ahí Según estamos. la arquitecta Nancy Espinal, dice que por lo menos el trayecto desde el aeropuerto hasta el elevado del área monumental hay que informarle ahí. Bueno, que entre Por lo menos desde ese tramo. Porque ese es el tramo que le... Ya después de ahí no hay problema, pero desde el que aeropuerto... entre a la página de Obra Pública. Y ahí están todos los detalles. Sí, o sea, que del aeropuerto al área monumental hay que informarle a ellos. Ya después de ahí no hay problema, pero del aeropuerto aquí hay que informarle. Bueno, que jóvenes, el gobierno ya la sabe. situación a nivel de delincuencia ha sido fuerte al finalizar el año, la violencia dentro de la familia. Hubo muchos muertos en violencia intrafamiliar, Sí, sí. que incluyen la de un hijo que mató a su madre, que a uno le duele decir eso. Hasta decirlo le destroza el alma a uno. Parejas que, lo que pasó en Yamasá, miren, que mató a su expareja y a otros esposos. O sea, que es una situación bastante preocupante. El Ministerio Público, antes de irnos, que nos están haciendo señales, señores, yo creo que el Ministerio Público debe hablar menos, porque se está hablando demasiado. Ahora piden 4 meses más de prórroga para el caso Coral. Eso evidencia que no tenían todas las pruebas, que no era como decían que estaba blindado. Jenny Berenice y Wilson Camacho deben hablar menos y hacer más. Porque puede llegar un momento que se viole el debido procedimiento y eso es peligroso. Ahora que tiene mucho trabajo. Nosotros queremos que se combata la corrupción Es mucho y que trabajo. todos aquellos que realizaron acciones dolosas sean sancionados drásticamente, pero que se actúe en base al debido procedimiento, que es lo que siempre hemos Ahora, dicho. ver un expediente con 5.000 páginas, por lo menos según las informaciones que se ha arrojado del caso Antipulpo, entonces... Pero deben actuar, deben hay mucho trabajo. ser más contundentes. Ya, por ejemplo, nada más le queda esa sola prórroga a nivel legal. No necesariamente. Habría que ver si en principio fue declarado complejo, si fue declarado complejo, adicional los meses que pidieron de 4, y luego entonces está potestad del tribunal si le otorga una prórroga adicional o no. Pero quiero ver acciones, Exacto, porque ahí hay muchos millones de pesos que se llevaron. muchísimo. Y yo no solamente quiero que los sancionen, sino que se recuperen Que se esos recupere recursos. lo robado. Porque lo necesitamos, esos cuartos. Ojalá y todos decidan hacer como pagan y lo devolviendo al pasito. Sí. Y lo empujan un chin y devuelven 100, y lo empujan otro poquito y devuelven 50 millones. Bueno, Pagán ha entregado 10 millones de más de 300. No son 100, son 100. ya son 10. Entre la propiedad y los 10 millones en efectivo. pues está bien. 1.000 millones de metros por 5.000 y pico de millones Él dijo que le un regalaron cinco- unos terrenitos. millones de pesos. A mí me gustó lo que dijo Pagán, que ya le regalaron un terrenito, pero son 3.700 tareas. ¿Tú sabes lo que son 3.000 tareas? 1.000.000 Tamayo es de él. 1.000.000 y pico de metros por 5 millones y pico de pesos. Sí, Y eso no- tamaño y tierra de terreno de cantera. Me regalaron un terrenito. Te voy a Terrenito dar ahí la que- partida. Una minita, Y además le mandaron una funda negra. Efectivo. una Yo- minita. estaba en quiebra, ¿verdad? Y de pronto le mandan de que 10 millones de pesos. Ah, pero ven acá. No, y en los restaurantes 200.000 y pico consumían. Él tiene buenos Pero será mensual. Sí, tiene mensual. buenos amigos. Sí, En un solo restaurante. sí, exacto. En gasto. Bueno, Hemos llegado a la parte final, señores. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto. bueno, del yo fin de espero que por lo menos la vieja Belén se porte bien con usted. semana. Sí. Bueno. Y se puede despedir a usted para que Señores, deje ese muchísimas sabor. Gracias por acompañarnos. Espero que estén ahí el próximo sábado con este Si Dios trío quiere. que viene con toda la mejor de las intenciones y las informaciones. Pásenla bien y feliz fin de semana. Y a los aguiluchos que tengan calma. Sí. Bye.